Indicadores que hay que revisar para el mejoramiento genético en ganaderías de cría. El mejoramiento genético vacuno en sistemas de cría es básico para poder alcanzar los objetivos definidos por los productores ganaderos. En este video te explicamos acerca de los indicadores que buscan que el negocio sea más rentable. Y recuerda, si te gusta este tipo de videos, por favor, suscríbete al canal de InfoAgrícola GT y dale al botón de me gusta. Generalmente, los ingresos económicos obtenidos en la crianza de vacunos es por la venta de los terneros que son destetados, razón por la cual a más cantidad de terneros vendidos, mayor será el ingreso para el hato, pero aparte, si estos terneros alcanzan pesos sobresalientes, aumentan significativamente los ingresos. Es de recalcar que los costos de la producción ganadera tienen relación con varios factores, pero el más importante hace mención a la alimentación, en especial a las vacas que alimentan a los terneros. Si el productor ganadero realiza una buena selección vacuna, se pueden mejorar en el hato las características que tienen relación con estas variables, con el fin de aumentar el beneficio económico de la actividad ganadera, razón por la cual se debe establecer cuáles son las que se deben mejorar, las que están ligadas al nivel productivo y eficiencia de cada vacuno. Peso nacimiento, indicador indirecto de la facilidad de parto. El objetivo es tener bajos pesos al momento del nacimiento, con el fin de evitar partos distóxicos y con ello pérdidas económicas. Pesos destete, característica relacionada con los ingresos por venta. El objetivo es lograr terneros con pesos elevados al momento del destete. El objetivo es que mínimamente el 50% respecto al peso de la vaca. Ganancia de peso por día. Como se ha dicho en otros videos de InfoAgrícola GT, los registros son básicos, ya que, si el productor ganadero lleva registros de los pesos al nacimiento y destete de los terneros, podrá fácilmente calcular la ganancia de peso promedio durante la etapa de crianza, lo que generalmente tiene una duración de 210 días, en los sistemas ganaderos extensivos. El objetivo general es seleccionar vacunos con elevada ganancia de peso diario. Peso adulto. A mayor tamaño y peso de los vacunos, mayores son los requerimientos nutricionales y alimenticios. Por esto es que no se busca incrementar el peso adulto, con el fin de evitar aumentos en costos por alimentación. Habilidad materna y producción de leche. Una vaca entre más leche brinde a su cría, mayor será el peso al momento del destete. Por esto se busca una buena habilidad materna y buena aptitud lechera. Es de recalcar que la habilidad materna está relacionada con el ambiente que se brinde a las crías y vacas, con el fin de que puedan expresar todo el potencial genético de crecimiento. En los machos, circunferencia escrotal. Este indicador está relacionado a la fertilidad, ya que tiene relación con la precocidad sexual. Podemos concluir que para realizar una correcta selección, se deben considerar las características anteriormente mencionadas, aunque es de recalcar que cada productor ganadero tiene diferentes objetivos de mejoramiento de sus vacunos, que están sujetos a las condiciones de su producción. Un dato muy importante en mejoramiento genético es que, a mayor cantidad de características por mejorar en los vacunos, menor será el progreso genético que se obtendrá en cada una de estas, razón por la cual se debe dar prioridad a las de mayor interés económico.